Hola, bienvenidos y bienvenidas al Congreso de Crianza Respetuosa organizado por Flavia Nieto de Infancias. Mi nombre es Cintia Molina, soy licenciada en terapia ocupacional, soy doula y consultora internacional en lactancia materna, además de guía en educación viva. Ya hace varios años que acompaño el desarrollo integral de bebés, de niños y de niñas, junto y con sus familias. Y hace 7 años que me convertí en mamá de una niña y de un niño de 7 años, son mellizos mixtos, y bueno, eso me hizo a acceder a un mundo bastante singular, bastante particular, donde me encontré con muchos desafíos, por sobre todo en la crianza, también en la lactancia y por supuesto en el nacimiento, y eso me conllevó a seguir formándome en estas diferentes áreas, en estos diferentes aspectos que hacen a la vida humana, con las singularidades que tiene el universo múltiple. Así que ya hace 5 o 6 años que estoy en el proyecto de charlas en Amor a Dos o en Amor a Dos, que trata justamente de acompañar los diferentes procesos, los diferentes momentos que lleva el ser parte de una familia de múltiples, que es esto: la gestación, el nacimiento, la lactancia, el porperio inmediato, y todo lo que es en cuanto y en tanto a la crianza de estos dos compañeros o compañeras, o uno y uno, que están presentes en esta relación y que se empiece a constituir como seres individuales. Dicho eso, les quiero compartir que esta ponencia se trata justamente de hacer un recorrido, pero no solo pensando en la crianza en concreto en sí mismo, sino esto que abarca desde la gestación, los primeros días de estos bebés del otro lado de la piel, el vínculo que se empieza a nutrir y a enriquecer, pero ya desde la gestación, ¿no? Como esto a rescatar y a observar, y algunas singularidades, ¿no? Que las podríamos llamar como claves para la crianza, para que nuestra mirada y nuestra forma de acompañar esté atento a todas estas cuestiones que hacen a la crianza y que son fundantes para el desarrollo de la identidad, pero que va a partir de ese vínculo con esta figura de apego, figura maternante, paternante, que va a ser un adulto, una adulta referente y significativa en la vida de ellos o de ellas, de él y de ella. Bueno, y dicho también esto, agradezco infinitamente la presencia del otro lado de la pantalla, que por más que no estemos en vivo y en directo, estamos compartiendo a su vez un espacio que es virtual, así que gracias por la confianza y la escucha, y a su vez agradecerle nuevamente a Flavia por darme la posibilidad, por la convocatoria de que esta información sea accesible a todos y a todos en sus diferentes, ¿no?, dimensiones. Así que bueno, vamos a darle inicio a esta charla. Muchísimas gracias. Y bueno, la idea de este encuentro que vamos a tener no es tanto a partir de lo que son las claves, como dice el título, sino más bien hacer un recorrido para quizás acercarnos un poco más a los avatares que va a llevar o conllevar el crianzar a dos bebés o más con necesidades similares, con la misma edad y muchas veces en esta sincronía que se da a partir de esta espontaneidad. Por eso esto no solo es que comienza una vez que se encuentran del otro lado de la piel, sino que se inicia con la gestación, ¿no? Como vamos a observar aquí en el video, esta gestación es realmente una gran oportunidad para comenzar a observar y a sentir todo lo que va sucediendo por dentro entre estos compañeros de la panza que se mueven, que se tocan, que se expresan a partir del movimiento, entendiendo que el movimiento es la manera que tiene el niño y la niña de expresarse durante los primeros años de vida, ¿no? A partir del movimiento, e inclusive
es por sobre todo la función de comunicación hasta que aparece de manera concreta la palabra. Entonces ya podemos empezar a tomar contacto con la singularidad o la impronta que tiene cada uno de estos bebés. También podemos contactar a partir de la posición, el lado derecho o el lado izquierdo, pero también en cómo están ubicados, ¿no? Y tomar referencias y generar espacios y tiempos de atención dirigida, de atención exclusiva, no solo a nosotras, sino también el compañero o esa compañera que está del otro lado de la piel, y empezar a construir un sistema relacional, ¿no? A partir de una canción, a partir de una forma exclusiva en el que voy a tocar y a contactar a ese bebé y dirigir mi voz y mis palabras hacia ese momento, y que esas voces, esa voz y esas palabras lleguen a cada uno de esos bebés. Es una manera justamente de empezar a enriquecer y a nutrir ese vínculo con ese otro adulto o adulto que empieza a significar cada una de las acciones que empieza a manifestar cada uno de esos bebés dentro de esta identidad múltiple, de ese vínculo que no tenemos que reforzar, que ya está establecido desde el contacto corporal, desde ese lenguaje que se empieza a expresar entre ellos dos, ¿no? Y que va a tener un impacto en el desarrollo de la individualidad, que justamente no tiene nada que ver con una separación forzada, ¿no? Sino tiene que ver en tanto y en cuanto exista ese adulto que acompañe y que nutra y enriquezca ese vínculo primal, ¿no? A partir de esa figura de apego, generando un espacio y un tiempo por separado que ya lo podemos empezar a desarrollar, a practicar, entre comillas, desde la gestación, ¿no? Como una gran oportunidad. Y ya desde ahí empezar a revisar y a autoescucharnos cómo es que nos dirigimos y cómo es que le hablamos a esos bebés, si le hablamos como una unidad, si le hablamos de manera individual, a partir de cuando seleccionamos un nombre y nos empezamos a nombrar y a reconocer por sus nombres y por toda la singularidad que tienen cada uno de ellos, más allá de lo grupal y de lo plural. Por eso una también de las cuestiones a observar es esto, ¿no? Encontrar un equilibrio entre lo que es lo plural y lo que es singular, ¿no? Entonces, lo dicho anteriormente es puente para darle continuidad justamente a estos bebés una vez que nacen, que están del otro lado de la piel, porque es necesario partir de ese momento que ya se empieza a construir desde la gestación, que le demos continuidad y que nos acompañe en todo el devenir de la crianza múltiples, y saber, ¿no?, que más allá de ser bebés, son personas bebés, así como lo son los niños y las niñas, antes de caer en esa etiqueta o en ese rótulo, son bebés. Y son seres, por sobre todo, que se empiezan a construir con otro a partir de cada una de las vivencias y de cada una de esas experiencias que van a empezar a suceder en lo cotidiano, ¿no? Cada momento, cada encuentro, como es el dar alimento, el vestido, el desvestido, el traslado, el sueño, la transición hacia el sueño, la transición al despertarse, son grandes oportunidades para el universo múltiples, porque justamente en esos momentos es en donde se encuentra con ese adulto, y en donde se empieza a nutrir ese vínculo a partir de la palabra, a partir del contacto, en cómo, ¿no? Toco, acaricio, en cómo se produce ese intercambio de miradas, esa alternancia de turnos, en lo que se genera a partir de aquí y de ahora, entre ese adulto o adulto y ese bebé, es donde se empieza a desarrollar también la imagen corporal, la conciencia de sí mismo, empiezo a integrar mis propios límites corporales, y eso es parte del desarrollo de la identidad, ¿no? Sabemos bien que es imposible prácticamente cambiar el pañal a dos bebés de manera espontánea, los dos juntos. Entonces, esos momentos son súper enriquecedores para el desarrollo de la identidad, y también bajamos la expectativa, ¿no?, de que no necesariamente tenemos que contar con horas o periodos prolongados y largos para favorecer la identidad y el vínculo, ¿no?, sino que a partir de estos cuidados cotidianos de calidad es donde las podemos agarrar, aprovechar
Y ese es uno de los grandes, o es uno de los desafíos y orientaciones que invito y que propongo hacer a más padres de múltiples, ¿no? Es a partir de ese encuentro de la cotidianeidad, comenzar a conocerlos como individuos que son, aprender a hacer lecturas, a desarrollar la observación, a practicarla, a diferenciarlos, porque por más inclusive que sean gemelos o gemelas idénticos, hay elementos de diferenciación. Ninguna persona es completamente igual a la otra. Si bien pueden haber parecidos físicos obvios y no tan obvios, hay que encontrar y seguir buscando qué es lo que diferencia a cada uno desde el temperamento, desde el comportamiento, desde esa forma de ser, estar y hacer en ese espacio, en ese ambiente humano que acompaña el crecimiento y el desarrollo y maduración de ese bebé, más allá de su base genética, ¿no? Pero sí sabiendo que empieza a manifestar de diferentes formas de estar y de ser, y que a su vez va a estar influenciado por un montón de factores ambientales, ¿no? Que constituyen de factores familiares, culturales, sociales e históricos. Y volviendo un poco a lo que es el título de la ponencia, una de las claves que van a favorecer la crianza múltiple es generar rutinas, rituales, ritmos y formas de llevar a cabo cada una de las actividades que vengo nombrando, donde ese niño, esa niña es acompañado como un sujeto activo, como un sujeto que va cooperando, que es partícipe y protagonista de su vida, no es un objeto, o las rutinas y los rituales no se hacen de manera estructurada, mecanizada, sino que se hacen de manera consciente, y eso ayuda a que el niño vaya integrando significados, que los vaya significando a su vez y desarrollando habilidades que van a formar día a día o conforme avanza el tiempo hábitos, ¿no? Hábitos que van a generar un marco estable de vida. Por eso es importante que estos aspectos o características de la crianza estén caracterizados por una estabilidad y una continuidad en el espacio físico y en las personas, ¿no? Como vemos acá en la imagen, cuando se produce el vestido y el desvestido, esto les hablaba del intercambio de miradas como una gran oportunidad de contactar con ese bebé y empezar a favorecer ese vínculo, y también un espacio físico como es el de la foto de abajo, que genere estabilidad, que genere continuidad, en donde ese niño, esa niña pueda apropiarse del espacio y vaya integrando una rutina y un hábito. Además, que en donde en todas estas actividades el cuerpo de ese bebé es como lo principal, ¿no? Es el primer plano donde se va a hacer y donde se va a dejar hacer. Por eso, si es estable la persona, si es estable esa rutina o ese ritual para vestirlo y desvestirlo, es en donde empieza a integrar esta figura de apego que le va a dar la suficiente seguridad como para ir a conquistar y a explorar el mundo, ¿no? Y otro aspecto es como dentro de esta rutina, dentro de este ritual o hábito, es abrirse a la creatividad, entendiendo de que estamos co-construyendo este rol de mamá y paternar, permitirse el ensayo, pero a su vez permitirse el error, correrse un poco de la expectativa, ser flexibles con nosotros mismos, entendiendo también que en cada ensayo y no posibles errores también está el aprendizaje. Creo que es un simple hecho, pero que no es fácil de llevarlo a cabo, eh, y que no todo va a funcionar para todos de la misma manera, ¿no? Entonces, tener en cuenta que muchas veces dentro de estas rutinas se pueden sincronizar y coordinar ciertas actividades, pero otras veces no, y algunas veces es ocasionalmente esta sincronía que buscamos o esta no sincronía que se da, por lo cual ser flexibles con eso y con ellos también para nosotros mismos es parte del recorrido y parte del aprendizaje en la crianza en múltiple. Y dentro de todo lo que es la crianza, es todo un tema el pedir ayuda dentro del universo múltiples. Entonces, amigarnos con la palabra ayuda, entendiendo que no es un privilegio, sino más bien que es una necesidad,
y trabajar sobre la misma, porque muchas veces la ayuda que nos llega a las familias múltiples termina siendo más abrumadora de lo que realmente necesitamos, pero muchas veces parte de nosotros en cómo pedimos esa ayuda, ¿no? Si es una ayuda explícita, implícita, y si realmente esa persona está preparada como para responder a lo que nosotros necesitamos. Quizá tenemos que trabajar sobre nuestra forma de pedir ayuda, en comunicar, y también pensar en cuál es el potencial o la fortaleza de la otra persona para que nos pueda ayudar y realmente eh, sea, eh, sea claro y responda a lo que nosotros necesitamos como una familia múltiple, ¿no? Es necesario y no es un privilegio la ayuda para la crianza en múltiples. Quizá muchas veces se trata de esto, ¿no? De en cómo la pedimos, en cómo la comunicamos, en cómo la otra persona puede responder a ese pedido de manera clara. Y tomando la palabra clave en la crianza en múltiples, uno de los primeros aspectos que ya la venimos desarrollando trata sobre respetar la individualidad, que significa reconocerlos como seres individuales, no a partir de una separación forzada, ¿no? De reconocerlos desde su potencial, ¿no? Desde su fortaleza, aún así desde una mirada más global o desde una mirada más sociocultural hay una tendencia importante a vincularse con ellos o ellas como si fuera una unidad. Por eso siempre digo revisar nuestro discurso, porque cuando sociabilizamos y hablamos de nuestros hijos o de nuestras hijas, los de afuera, los del entorno cercano, íntimo inclusive, toman esas palabras y se contagian y le dan continuo a ese discurso. Entonces, eh, estar nombrándolos continuamente por los o las mellizas, muchas veces termina siendo un obstáculo en este proceso de diferenciación de esta hermandad, ¿no? Y hay estudios que ponen en evidencia que los hermanos o hermanos mellizos, mellizos son quienes más responden por día cómo es tu nombre. Entonces, bueno, hay que trabajar consigo mismo muchas veces, con nosotros mismos, antes de pensar en la individualidad de esos niños o de esas niñas. Pensar y sentir, ¿no? A nuestros hijos e hijas como mellizos, o como dos niños distintos, puede, ¿no? parecer una obviedad, pero en la práctica puede no resultarlo serlo. Por eso el autorregistro es importante, ¿no? Entender que esta individualidad comienza desde la mirada del adulto, en la forma de acompañar, de registrar y reconocer a esos niños. Si no nos detenemos a pensar en estas situaciones, puede llegar a ser como hasta contraproducente. Por eso también parte de respetar su individualidad, partiendo de nosotros, es facilitar espacios propios, ¿no? que hagan a su identidad, también facilitar tiempos y espacios de manera exclusiva para poder desarrollarse, ¿no? en esos espacios como personas únicas que son, pero a su vez es importante, más allá de que generemos eso, respetar la conexión única que tienen entre ellos o ellas, ¿no? que es propio, y que no forcemos ninguna separación, ¿no? La separación no tiene que forzar de nosotros, sino que tiene que surgir de manera natural, orgánica y espontánea por parte de cada uno de ellos. La meta es acompañar esa individualidad y que sean ellos mismos quienes tomen decisiones, que sean estas decisiones o que partan desde el propio deseo, desde la propia motivación, a partir de encontrar y descubrir sus propios gustos, sus propios intereses, que muchas veces pueden ser compartidas con sus hermanos, con su hermano o con su hermana, pero que aún así son personas totalmente distintas que no tienen por qué estar destinadas a vivir y hacer todas las cosas o todas las actividades de manera conjunta. Entonces, para que esta florezca, surja,
tienen que haber espacios individuales con un adulto que vaya significando estos deseos propios. Y es importante, además, dentro de todo esto de la individualidad, algo que nos atraviesa como universo múltiple es creer que el compartir viene como caracterizado, es exclusivo del mundo múltiples, que vienen con el don natural de compartir, y por más que hayan compartido espacio y tiempo por separado o intrauterino, no es una característica exclusiva del universo múltiple, por lo cual es importante no insistir en que sigan compartiendo. De lo contrario, creo que hay que acompañar y enseñar muchas veces que no se tiene que compartir, porque a partir de eso es donde, a partir de apropiarme de mis propios objetos, de mis propios juguetes, de mi propia, inclusive de mi propio espacio, es donde ellos empiezan a reconocer como un yo persona. Entonces este es uno de los siguientes mitos a derribar en el universo múltiple y que es clave para el crianzar en múltiple, ¿no? Muchas veces la convivencia estrecha hace que, que todos estos sentimientos se intensifiquen y que las emociones se vivan desde otro lugar y de otra manera. Por eso hay que estar atentos a cómo acompañar estas instancias e inclusive la llegada de los 2 años, que viene con un despertar emocional bastante importante, y en múltiples esto se puede hacer mucho más intenso, ¿no? Porque ya de por sí no solo se comparte espacio y tiempo, sino que se comparten las figuras de apego, ¿no? Quienes maternan y paternan. Y dicho eso, y muy relacionado, la imagen que tiene de sí mismo se va a ir construyendo desde pequeños, por lo cual para favorecer su autoestima es necesario que sepan diferenciarse con claridad entre ellos mismos y de los demás. Por eso la forma en la que ingreso a su cuerpo cuando lo estoy vistiendo y desvistiendo, cuánto lo hago partícipe de esa actividad, va a tener su impacto en su imagen corporal. Y también el vestirlos y el peinarlos, ¿no? Si lo hacemos siempre de la misma manera, eso va a terminar siendo contraproducente. Muchas veces en gemelos o en gemelas idénticas tienen cierta dificultad en verse diferentes. Entonces, ese detalle va a contribuir inclusive a que lo sigan viendo en bloque quienes están de afuera, y no como 2 niños o niñas que sean distintas. Aún así, es importante saber que el vestirlos diferentes o el peinarlos diferentes no es garantía fundamental, por sobre todo, de esto de reconocerlos como seres singulares en plena construcción. De nada sirve que yo los vista iguales, que yo los vista o que los peine iguales, o más bien que yo los vista o los peine de manera diferente si no los reconozco en su singularidad, ¿no? Si hay una mirada que parte desde el adulto para reconocerlos como tal o cual persona. Y esto mucho tiene que ver con el discurso y las palabras que voy donando, ¿no? Porque también los niños y las niñas son seres de lenguaje, y antes inclusive de hablar ya están escuchando y van integrando el lenguaje y la comunicación. Entonces, sabemos que las palabras y las formas en que se comunican, se contagian, se construyen, o todo lo contrario, ¿no? Por eso al sociabilizarlo, como lo he dicho anteriormente, hay que evitar llamarlos como los o las mellis y estar continuamente resaltando la característica que hace esta identidad múltiples. Lo ideal siempre es como empezar a reconocerlos o hablarlos por su nombre desde la gestación, y de esa manera también estamos evitando que el entorno, sea cual sea, sociales, cercanos e íntimos, o como el de colegio o sus amigos, se refieren a ellos también como sus propios bloques. ¿Por qué? Porque ya el solo hecho de nombrarlos por el mismo nombre,
como si fuera una unidad, hace también que ellos se vayan como reafirmando en esta identidad múltiple, ¿no? Y hasta a ellos mismos incluso les cueste registrar e identificar sus gustos, sus intereses, su motivación. Y llegado al año, sabemos que la importancia que acontece ese día es el día del mayor protagonismo, es en el que se festeja y se celebra el día del nacimiento, el año, y muchos de los detalles de estos días también generan un impacto en lo que es la identidad. Siempre el consejo, la sugerencia es preferible que sean 2 tortas pequeñas, pero uno para cada uno. Lo mismo con el cantar el feliz cumpleaños, esto de no adherir a canciones inventadas con 2 nombres a la vez. Sabemos que todo niño o niña espera con mucha ansiedad y con mucha emoción que les cantemos el cumpleaños, entonces siempre es importante realizarlo y anticiparnos de manera organizada con el entorno para generar una canción y una torta de manera individual. Sabemos que son días históricos y que quedan con una impronta especial en cuanto a lo que es lo vivido y que son parte de los grandes recuerdos que hacen a la biografía de cada uno. Entonces, es importante estar atentos a esos detalles e inclusive a todo lo que se va generando desde los álbumes de fotos. La foto grupal, la foto de a dos, es algo que nos atraviesa y va a estar presente, pero también es importante que esté la foto individual con su mamá, con su papá, con sus adultos referentes. Cuestión de que de adulto ese niño, esa niña vaya a ese álbum, a esa biografía en donde aprendí a caminar y me sacaron la foto en el primer diente, en el primer año, sepa cómo estaba ubicado históricamente, ¿no? Porque eso es parte de la identidad que hace a ese niño o esa niña. Y hablando también un poco de espacios físicos y de las habitaciones, tanto los espacios de juego y demás, es importante que, o sea, saber que juntos o separados, eso va a depender de múltiples factores y por supuesto de la familia en sí misma. Aún así, es importante saber de que mientras en los espacios físicos son compartidos, que cada uno tenga su espacio individual con sus objetos, que cada uno de los objetos, y más si hay iguales, tengan indicadores o referencias para ir construyendo desde ahí, ¿no? Este juguete es tuyo, ves tu referencia, entonces eso también hace y nutre a esta identidad que tanto queremos favorecer, enriquecer y acompañar, ¿no? Sabemos la importancia que tiene el juego y los juguetes para los niños y las niñas, ¿no? A través del jugar, el niño va desarrollándose y a partir del juguete es que va transformando y armando un montón de historia, aparte de explorar y de experimentar y de conquistar el mundo. Entonces, creo que es una buena estrategia, una clave importante para la crianza en lo que es en múltiples. Y a partir de esto del jugar, del juego, del desarrollo integral de cada uno de estos bebés, y como dice el título, se tiende muchas veces a distinguir a los gemelos o mellizos honrando muchas veces las habilidades de uno y no del otro, entonces aparecen de manera inconsciente ciertas palabras o ciertas frases, como por ejemplo el quieto, el inquieto, el que camina, el que habla, el que se sentó, el cariñoso o el arisco. Empiezan las comparaciones, los rótulos, las etiquetas. Sabemos que tienen un gran impacto cada una de estas palabras que donamos a esos niños y esas niñas que están en plena construcción. Entonces, insisto, es de suma importancia revisar continuamente y constantemente nuestras formas de dirigirnos a cada uno de ellos en cuanto a las comparaciones y también en cuanto a las generalidades, porque también suelen tener un gran impacto cuando hablamos desde lo global y desde lo general, como que vale lo mismo. Esto cuando hablamos desde la generalidad e inclusive informamos y transmitimos límites, no de manera exclusiva, sino como si fuera grupal, termina siendo abrumador y confuso.
ellos y ellas necesitan que los conozcamos por quienes realmente son. Eso me parece de suma relevancia, más que por las diferencias que cada uno de ellos tiene con sus mellizos, ¿no? Como evitar las comparaciones es reconocer las características de cada uno de niños y niñas y describirlas cuando se va a hablar de ellas sin contrastarlas. Creo que es otra de las claves que hacen a acompañar y respetar la individualidad, ¿no? Hablar de ellos desde una descripción genuina, sin contrastarlas, sin compararlas. Creo que es uno de los principios. Sabemos que toda etiqueta y todo rótulo son grandes obstaculizadores para un desarrollo saludable, pleno y orgánico, entonces prestemos atención a esas situaciones que se empiezan a dar, ¿no? De manera espontánea, no nos damos cuenta y de repente lo estamos haciendo. Y retomando un poco la importancia del vínculo que se genera con ese adulto significativo a partir de un espacio y un tiempo separado, como vemos en la imagen, muchas veces la libertad de elección y la libertad de expresión es, ¿no?, un aspecto que hay que cuidar, que hay que estar atentos y atentos, porque muchas veces se da de manera así, ¿no? Cuando estamos en ese encuentro uno a uno, en un tiempo exclusivo con ese niño, donde se le da ese espacio para que él pueda expresar sus deseos, sus gustos, y es necesario ese momento de individualidad con ese adulto para, para responder y estar atentos a potenciar esa individualidad, responder a esas necesidades que por ahí parecen ser muy sutiles, casi invisibles muchas veces, pero que están muy presentes, y también para conocernos nosotros cómo somos con ese niño, con esa niña en ese espacio y tiempo separado, ¿no? No todo parte de ellos o de ellas, sino que muchas veces tiene que ver en cómo nosotros accedemos a vincularnos con ese niño o esa niña. Y la relación entre múltiples, para ir cerrando esto de observarlos como bloques o como seres individuales, es importante para mí saber que la conquista hacia lo que es la autonomía es un proceso gradual que tiene que ver con el propio deseo de ser, de estar y de hacer, ¿no? Y para que haya una relación saludable, armoniosa, calma entre los o las hermanas, va a depender siempre de ese vínculo primal que se va a dar con ese adulto, con esa figura de apego que materna, que paterna, o ese adulto significativo, que va a ir significando ese despliegue individual, y cuando de manera temprana y durante su desarrollo son acompañados continuamente como si fueran un bloque, ¿no? Como no puedo diferenciar quién es quién, esa relación pasa de ser una fusión orgánica y natural a ser una confusión en donde los propios límites y los de mi hermano o mi hermana no quedan claros, no se integran. ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? Somos los dos. Entonces ahí corremos el riesgo de que también la figura de apego sea el hermano o el hermano, y corremos o sabemos que el riesgo es que ese pequeño, esa pequeña no consta, no tiene los recursos suficientes emocionales y demás para hacerlo. Quien debe adoptar ese rol es ese adulto o ese adulto que está ahí. Si nos remitimos un poco al proceso de individuación de las infancias, sabemos bien, o retomamos inclusive esto, de que exige la presencia de ese otro adulto. A partir de ese otro es quien va a emerger el sentimiento de ser una persona única y competente. Entonces es necesario y es fundante tiempo y espacio por separados, a solas, para conocer para conocerlo, para conocerme y para enriquecer y nutrir ese vínculo. Esto si es tomado como si fuera un bloque y después queremos ir por una separación forzada que parte desde el adulto, puede crear mayor codependencia o una codependencia natural, y
en muchos casos y ocasiones, animosidad entre ellos, ¿no? Conforme avanza su crecimiento. Entonces, proveerles de esas experiencias para que sepan que pueden funcionar sin el otro y hacer las cosas por sí mismo es parte de su autonomía e identidad, y no dejar a los gemelos ser individuos. Creo que es como robarles la capacidad de definir y de definir y ser quienes quieren ser, ¿no? Por sobre todo. Y sin dejar de que este vínculo se siga nutriendo y que se den esta espontaneidad como la que vemos en el video, donde se empiezan a descubrir, ¿no? Creo que esto también es parte y característico, entonces tenemos que estar atentos a que no tenemos que separar nada, pero sí tenemos que reconocerlos como seres individuales. Así que dicho eso, voy a pasar, a ver si puedo, aquí. Aquí estoy. Paso a comunicarles que ya se ha terminado la ponencia del día de hoy y que si tienen alguna inquietud o alguna duda pueden contar conmigo desde mis cuentas, Simolina-desarrollo infantil y el de charlas-enamorados. Y bueno, espero que mi aporte les haya servido, que haya nutrido para la crianza de ustedes y de esos niños y esas niñas. Y recuerden que esta crianza respetuosa siempre comienza con el respeto hacia sí mismo, ¿no? Es partiendo desde ahí, acompañando todas las emociones que vayan surgiendo. Y bueno, aquí estoy y muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Congreso de Crianza Respetuosa, organizado por Flavia Nieto, de Infancias. Mi nombre es Cintia Molina, soy licenciada en terapia ocupacional, soy doula y consultora internacional en lactancia materna, además de guía en educación viva. Ya hace varios años que acompaño el desarrollo integral de bebés, de niños y de niñas, junto y con sus familias. Y hace 7 años que me convertí en mamá de una niña y de un niño de 7 años, son mellizos mixtos, y bueno, eso me hizo a acceder a un mundo bastante singular, bastante particular, donde me encontré con muchos desafíos, por sobre todo en la crianza, también en la lactancia y por supuesto en el nacimiento, y eso me conllevó a seguir formándome en estas diferentes áreas, en estos diferentes aspectos que hacen a la vida humana, con las singularidades que tiene el universo múltiple. Así que ya hace 5 o 6 años que estoy en el proyecto de charlas Enamorados o en Amorados, que trata justamente de acompañar los diferentes procesos, los diferentes momentos que lleva el ser parte de una familia de múltiples, que es esto: la gestación, el nacimiento, la lactancia, el porperio inmediato, y todo lo que es en cuanto y en tanto a la crianza de estos dos compañeros o compañeras, o uno y uno, que están presentes en esta relación y que se empiece a constituir como seres individuales. Dicho eso, les quiero compartir que esta ponencia se trata justamente de hacer un recorrido, pero no solo pensando en la crianza en concreto en sí mismo, sino esto que abarca desde la gestación, los primeros días de estos bebés del otro lado de la piel, el vínculo que se empieza a nutrir y a enriquecer, pero ya desde la gestación, ¿no? Como esto a rescatar y a observar, y algunas singularidades, ¿no? Que las podríamos llamar como claves para la crianza, para que nuestra mirada y nuestra forma de acompañar esté atento a todas estas cuestiones que hacen a la crianza y que son fundantes para el desarrollo de la identidad, pero que va a partir de ese vínculo con esta figura de apego
figura maternante, paternante, que va a ser un adulto, una adulta referente y significativa en la vida de ellos o de ellas, de él y de ella. Bueno, y dicho también esto, agradezco infinitamente la presencia del otro lado de la pantalla, que por más que no estemos en vivo y en directo, estamos compartiendo a su vez un espacio que es virtual, así que gracias por la confianza y la escucha, y a su vez agradecerle nuevamente a Flavia por darme la posibilidad, por la convocatoria de que esta información sea accesible a todos y a todos en sus diferentes, ¿no?, dimensiones. Así que bueno, vamos a darle inicio a esta charla. Muchísimas gracias.